Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es un evento de la Mercoláctea que para ser la primera vez ha logrado una cantidad importante de productores y que la idea nuestra es hacer una charla práctica de las cosas que importan al que explota y al que produce y al que logra la producción de leche todos los días. Y para eso tratamos de hacerla bastante, que puedan aprovechar todos los conocimientos de los aportes que tiene Procampo como KWS ya hace un montón de años. Es un vínculo que ya tiene más de 25 años y que en nuestra práctica siempre ha sido tratar de estar cerca del productor para ir desarrollando lo que cada uno necesita. Así que presento al ingeniero Gonzalo Bravo, gerente comercial de KWS, para que les haga una primera presentación. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá nuevamente con todos ustedes. Vamos a ver si funciona el tema de la presentación. La idea, yo les voy a hablar muy brevemente sobre KWS, qué es lo que hacemos, en qué contexto estamos, de qué manera estamos percibiendo esta realidad, que de por sí ya sabemos que es bastante compleja, y un poco dejar abierto el espacio, digamos, de diálogo con los productores que tenemos habitualmente y un poco cuál es el paraguas en el cual estamos trabajando, para después dejar lugar a la charla con verdadero contenido técnico que nos va a dar Santiago Vaca. Así que si pasamos brevemente, acá tienen en una línea de tiempo la historia de KWS. KWS es una empresa multinacional bastante rara en el mercado. Rara básicamente por dos cosas. Primero, que fue fundada, como ven ahí, en 1856, y eso quiere decir 167 años de historia ininterrumpida en una misma actividad. Eso no es común. Hoy día estamos viendo que las empresas se fusionan, se compran, se venden, y esta es una empresa que durante todos estos años se dedicó exclusivamente a lo mismo, al mejoramiento, a la producción, al desarrollo y a la venta de semillas. Se fundó en Alemania, en su larga historia empezó a trabajar, digamos, en remolacha azucarera, luego pasó en la década de 1920, pasó a cereales, en la del 50 empezó a trabajar en maíz, empezó a trabajar en biotecnología en 1973, en 1997 se instala en Argentina y ahí arranca la historia de KWS en Argentina y en Uruguay como KWS. Si bien en Uruguay, en las fábricas de remolacha que hubo acá, tanto en Mercedes y en otra localidad más, en Paysandú también, ya había una larga historia de conocimiento de la marca KWS, porque KWS es líder mundial en remolacha. Pero como KWS Argentina empezamos a trabajar activamente en semillas cuando nos instalamos en 1997 en Balcarce, y si pasamos la próxima, en ese mismo año empezamos a trabajar con Procampo Uruguay. Esa relación fue creciendo en el tiempo y realmente nos encontramos representados por Procampo, y hoy es exactamente lo mismo hablar de KWS y de Procampo en Uruguay. A partir de ahí empezó a crecer mucho la empresa, sobre todo con foco en el cultivo de maíz. En el 2005 instalamos nuestro primer programa de mejoramiento genético de maíz. Luego, en el 2011, ya producto de ese mismo programa de mejoramiento, salió el primer híbrido con la genética de KWS. En el 2012 compramos un predio donde hicimos una planta de procesamiento de semillas en Manuel Ocampo, cerca de Pergamino. En el 2013 empezamos actividades de Winter Nursery en el sur de la Argentina, en Viedma. Y en el 2018 se hizo una modernización de la planta que realmente muchos de ustedes nos han visitado en Pergamino. Es una planta realmente modelo, con una tremenda capacidad de producción, pero fundamentalmente con un tratamiento de semilla que es absolutamente moderno y que brinda una semilla de excelentísima calidad. De hecho, los estándares de calidad
es una de las cosas que más han progresado gracias también a la tecnología y a estas inversiones. Hoy nos encuentra a KWS Argentina, que trabajamos en Argentina y Uruguay, en una situación muy importante con un 7% del mercado regional de maíz, con más de 30.000 hectáreas de maíz sembradas en Uruguay con la marca de KWS. Pasamos. A nivel mundial, KWS en este momento es la quinta empresa de semillas a nivel mundial. Ustedes ven ahí el ranking, está Bayer, Corteva, Syngenta, Vilmorini, KWS. En Europa es la tercera marca. A nivel mundial las ventas son superiores a 1.540 millones de euros. Está presente en más de 70 países. Tiene 5.100 empleados directos y destina en ese punto, ese número que ven ahí, 18.6, es el 18.6% de su facturación lo destina a investigación y desarrollo. Esto es algo que no es muy común y que es la base de nuestro trabajo. Nosotros somos una empresa de genética, desde 1856 hasta el día de hoy. Eso nos diferencia totalmente porque la segunda característica que nos hace, hoy les dije al principio que la empresa es una multinacional rara. Primero porque trabaja en forma ininterrumpida desde hace más de 167 años. La segunda característica es porque es una empresa familiar y lo sigue siendo. Al día de hoy, después de 167 años de trabajo, el 60% de las acciones siguen en manos de las mismas familias que lo fundó. Y esto no es un dato menor porque básicamente es una empresa familiar que se dedica a hacer semillas para otras empresas familiares que son la gran mayoría de los productores agropecuarios. La producción agropecuaria en general está en manos de empresas familiares. Y la realidad es que, digamos, el tipo de relación que establecemos con una visión de largo plazo, con una visión de trabajo colaborativo, eso tiene muchísimo que ver con el hecho de que nuestra empresa también es una empresa familiar. El progreso genético es notable, después vamos a ver un ejemplo de esto, arriba del 1 o 2% que se está logrando de progreso por año, y pasamos la próxima. De la mayor parte de los cultivos a nivel mundial, en este cuadro lo que ven ustedes es, en la primera columna, en cada uno de los cultivos tienen maíz, trigo, arroz, etcétera. El primer numerito son las millones de hectáreas que se siembran a nivel mundial. Y la segunda columna, la de color verde, son las millones de toneladas de producción. Fíjense, el cultivo más importante a nivel mundial es el maíz en producción, pero fíjense que tiene un poquito menos de superficie que el trigo. Bueno, de los 13 principales cultivos, KWS está trabajando en 11 de esos principales cultivos. Es decir, es una empresa que si bien es líder en remolacha y es uno de los actores más importantes en el cultivo de maíz, estamos involucrados en el proceso de mejoramiento genético, producción de semilla, desarrollo, venta de semillas en los 11 principales cultivos. Vamos adelante. En Argentina y Uruguay ya, como les decía, empezamos en el año 1997, llevamos 26 años. El 100% de lo que vendemos es genética propia, es genética de KWS. La cantidad de empleados son 170, si bien los empleados temporarios superan los 600. Esto tiene mucho que ver con el proceso de producción de semillas. Tenemos una gran red comercial y actualmente si bien estamos vendiendo arriba de 500.000 bolsas, nuestra capacidad de producción en el muy corto plazo es de 700.000 bolsas de maíz de 80.000 semillas. Ahí tienen algunas fotos. La primera es nuestra planta de Manuel Ocampo, la segunda es nuestra oficina central de Balcarce, la tercera
es un invernáculo que está en Chivilcoy, en donde hacemos las conversiones, que también las hacemos nosotros, de nuestras líneas de maíz a los eventos biotecnológicos. Avanzamos. En Sudamérica, entonces, tenemos 3 entidades. Una es KWS Argentina, que trabajamos en Argentina y Uruguay. Estamos con 520.000 bolsas de maíz híbrido, una venta muy pequeña de semilla de girasol y un proyecto muy interesante de remolacha forrajera, que es el desarrollo de un cultivo en el que también vamos a estar dando los primeros pasos acá en Uruguay. A partir de este año se hicieron algunas pruebas en el pasado. Damos otra, KWS Brasil, que atiende a Brasil y al Paraguay. Bueno, en este caso nuestra venta es de 2.250.000 bolsas de maíz. Es realmente una participación muy importante en el mercado brasileño. 500.000 bolsas de semilla de soja, 40.000 bolsas de semilla de sorgo. Pasamos. Y en Chile, que es una entidad que fue fundada en 1950, que en Sudamérica es la entidad más antigua porque se fundó con foco en remolacha. En Chile hay 40.000 bolsas de venta de semilla de maíz, unas 2.000 hectáreas de remolacha forrajera, en donde el cultivo ya tiene 5 o 6 años de desarrollo, y hace servicios de mejoramiento genético para el resto del grupo. Es decir, este es un poco el panorama que tenemos de KWS en Sudamérica. Resumiendo, empresa familiar, 167 años en el mercado, 26 años en Argentina y Uruguay, una estructura muy colaborativa en toda Sudamérica. Pasamos. Estamos en el cultivo de maíz, vamos pasando, maíz para silo, vamos pasando, pasamos, remolacha como cultivo, centeno híbrido, es un desarrollo que se está viniendo. En el cultivo de sorgo estamos con un programa muy incipiente que arrancó en Brasil el año pasado. Vemos en un futuro cercano, llámese 4 o 5 años, estar participando también con genética propia. Pasamos. Cultivo de girasol, colza. Tenemos una actividad muy reciente en semillas hortícolas con sede en Brasil. Tenemos 2 estaciones de mejoramiento genético de hortícolas en Brasil, una en México, y también estamos visualizando la provisión de semillas de calidad en hortícolas también con un futuro promisorio. Pasamos. Y estamos en un contexto en el que, ¿para qué vamos a hablar de lo que fue este año para la producción lechera, ¿no? Primero, un contexto político extremadamente complejo, con precios con una tremenda inestabilidad, y yo creo que esta inestabilidad no es coyuntural, esta es una inestabilidad que de alguna manera se está convirtiendo en un dato de la realidad. No es que las cosas sean estables y aparece una inestabilidad con un motivo real y concreto que nos sorprende, sino que la inestabilidad pasó a ser un dato a ser tenido en cuenta en todas las planificaciones. Apareció una guerra en Europa, cosa que no esperábamos, que nos generó inestabilidad política y aumento de costos. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver una guerra entre Rusia y Ucrania con el costo de mi producción lechera? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, producto de esa guerra aumentan el precio del gas, aumenta el precio de los combustibles. El fertilizante nitrogenado es básicamente gas, aumentan significativamente el precio de los fertilizantes y de esa manera termina afectando los costos de producción de un productor uruguayo que está produciendo leche. Este contexto realmente era una cosa bastante inesperada que nosotros pudiéramos estar pensando que este tipo de cosas puedan estar pasando. Esto desde el punto de vista de contexto, como contexto político. Pasamos una más y está el contexto clima. 3 eventos niñas seguidas, una sequía absolutamente tremenda y es algo a lo que nos tenemos que estar acostumbrando. Pasamos.
Realmente los eventos meteorológicos producto del cambio climático nos están realmente poniendo contra las cuerdas de alguna manera. La sequía que vivimos este año en Uruguay no tiene precedentes prácticamente, y de alguna manera el cambio climático, una de las características que nos trae justamente es la presencia cada vez más frecuente de eventos meteorológicos extremos, como es este evento meteorológico extremo que vivimos. Y uno puede decir, hay gente que dice que el cambio climático es un invento. Yo acá les traje un dato, pasamos y le damos un clic. Acá tienen desde 1884 qué es lo que pasó con la temperatura mensual, mes por mes, cuando el círculo verde es el cero, ¿sí? Todo lo que es hacia el centro es más frío y hacia el círculo exterior es más cálido. Fíjense que hasta la década del 30, todas las temperaturas son normalmente más frías que el promedio, ¿no es cierto? Ahí ya vamos llegando a la década del 50 y fíjense lo que empieza a pasar con el tema de la actividad humana, de las emisiones, etcétera. Ahí ya estamos llegando al fin del siglo XX. Fíjense cómo ya los años empiezan a ser cada vez más cálidos, ¿sí? Ahí ya pasamos al 2000 y miren lo que es la temperatura y llegamos al día de hoy. Y ese grado de diferencia, cuando ustedes lo miran en esta perspectiva, esto es un dato incontrastable. Esto es lo que pasó con la temperatura a nivel mundial. Ese gradito de diferencia es el que nos está provocando todos estos fenómenos meteorológicos extremos. Y a nosotros como KWS, ¿qué nos generó esto? Esto nos cambió por completo el menú de nuestro plan de trabajo. ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos, fíjense ahí en los del medio, en la década del 80, 90, el mejoramiento genético, ¿en qué consistía? En sacar híbridos que rindieran más. A partir de esta realidad, ya no es tan importante sacar un híbrido que realmente rinda más, o un híbrido para silo que produzca más. Lo que nos interesa es tener híbridos que en el contexto de un fenómeno meteorológico extremo salven las ropas, que usen menos recursos, que sean más eficientes en el uso de agua, que sean agronómicamente más resistentes, que sean cultivares que sean más plásticos frente a cambios del ambiente. Así que esto realmente para nosotros es un dato importante. Y la segunda consecuencia, no solo nos cambió la forma de trabajar, la forma de hacer mejoramiento genético, nos cambió la forma de trabajar como semillero. Antiguamente, nuestro objetivo como semillero era venderle una bolsa de semilla a un productor. Cuando ocurría la venta, perfecto, vendimos y ya está. Eso desapareció. ¿Por qué? Porque ahora nosotros como semillero nos tenemos que comprometer con el resultado que el productor obtenga con nuestra semilla. Por lo tanto, lo vamos a estar acompañando muchísimo más, mirando los productos en campo de productor y comprometiéndonos con el resultado que obtiene el productor. El éxito nuestro es que al productor le vaya bien. Entonces, en definitiva, el semillero y el productor pasamos a estar trabajando juntos para una cadena productiva que puede ser la cadena de la leche, en la parte de preparación y producción del alimento, en lo que es maíz para silo, por ejemplo. O sea que esto nos cambió nuestros objetivos de mejoramiento y nos cambió la forma que trabajamos. Por lo tanto, van a ver que con los técnicos de Procampo y de KWS cuando venimos y con todo lo que nos capacitamos en conjunto y evaluamos, estamos trabajando junto con los productores. Y no lo hacemos solo nosotros, sino que este cambio que yo les estoy relatando ya ocurrió y lo hacemos nosotros y lo hacen las demás empresas. Y es un desafío, por un lado, pero por otro lado es una invitación a que cada uno de ustedes se sienta protagonista en co-crear productos junto con nosotros. Pasamos otra. Antes del clic, bueno, ahí arrancó. Esto es
Esto es un poco la visión, qué es lo que nos está pasando en el día de hoy y qué es el mensaje que le queremos dejar a la sociedad. Dale, adelante. Es un trabajo en conjunto, la que se da cuenta, la que sale de esa vorágine, es una nenita que en el supermercado ve eso y aparece el campo ahí como producción. Este es un año pésimo, en todas las charlas llega este momento que es cuando uno tiene que dejar paso a las personas que realmente saben, así que ahora va a venir Santiago Vaca. El único mensaje es que ante este año pésimo, tenemos que dar vuelta a la página. A todos nos ha ido mal, tenemos que dar vuelta a la página, pero sabiendo y con conciencia que vamos a seguir estando en el sistema y no nos vamos a ir a otra actividad, tenemos que dar vuelta a la página, aprovechar las enseñanzas que nos dejó este año de crisis y proyectar el año que viene. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias Gonzalo. Realmente derribando mitos es algo que estamos haciendo constante en Mercoláctea. Por ejemplo, el calentamiento global, ustedes lo veían, es una realidad y el campo tiene que adaptarse a eso. Ahora vamos a seguir con la gente de Procampo, ahora con Santiago Vaca. Santiago, te invito a estar. Él es coordinador de todo lo que tiene que ver con los servicios agronómicos de KWS, para acá, para Uruguay y para Argentina. El público te escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos un ratito para dar una charla técnica, como bien dijo Gonzalo, muchos temas para tocar en lo que es la producción de silo, desde la siembra hasta el picado. Seleccioné parte de genética y parte de manejo, que es un poco el lema que tenemos en KWS. Genética es un trabajo a largo plazo, como bien contaba Gonzalo, y la agronomía es algo de todos los días. Así que veo en los espectadores que hay productores, asesores, también tenemos distribuidores nuestros, que de paso aprovechen a ver un poco el manejo de los nuevos híbridos que se vienen. Y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Al no tener puntero, voy a estar levantando la mano, Roy, para que me pase. Va a aparecer un remate, pero es que estoy pidiendo que me pase la diapositiva. Rápidamente, la hoja de ruta. Primero, introducir un poco lo que es KWS a nivel mundial en silo. Después, como 4 temas importantes, lo que es la producción de silaje de maíz. Vamos a hablar de elección del híbrido y les voy a contar un poco el portfolio, qué es lo que tenemos para ofrecerles desde la diversidad. Manejo, entrando principalmente en lo que es densidad y fertilización, 2 aspectos que muchas veces se manejó o se maneja según la empresa muy similar a lo que es manejo para grano. Y nosotros somos creyentes de que hay un manejo diferencial en lo que es el cultivo de maíz pensado para grano, pensado para silo. Momento de corte como una herramienta que muchas veces el año es quien dice cuándo terminamos picando el maíz, como fue lo que pasó este año, pero sí algunos aspectos que de la genética podemos ofrecerle mejoría al productor para que cuando tenga que decidir ese momento de corte, el híbrido en cierta medida esté mejor predispuesto, en mejor momento óptimo para ser picado, y después vamos a cerrar con las conclusiones. ¿Por qué traje esta diapositiva y enfoque mundial en silo? Un poco lo contaba Gonzalo, estamos presentes en más de 70 países y en todos los países donde está presente KWS
hablar, tanto sea de remolacha como hablar de maíz, cuando hablamos de maíz, hablamos de una presencia muy fuerte y de una imagen muy fuerte de la empresa en lo que es maíz para silo, no solamente para la alimentación de ganado, sino también para lo que es bioenergía. Hoy KWS, si nos vamos a Europa, por ejemplo, tiene una imagen muy fuerte en silo. Lo mismo está pasando en Argentina y lo mismo está pasando en lo que es Uruguay. Yendo un poco más al enfoque regional y por qué trabajamos específicamente en una línea de selección de híbridos para silo. En Argentina, de todo lo que es cultivos que se pican, más o menos 2.400.000 hectáreas, sabemos que un alto porcentaje, alrededor de 1.400.000 hectáreas de maíz, son destinadas a silaje. O sea, de esas 7,5 millones de hectáreas, ese porcentaje alto es lo que nos hace pensar que tenemos un mercado más que tentador para lo que es pensar en cultivos pensados para silo. Si le sumamos las hectáreas de maíz y prestamos atención a las cuencas lecheras, principalmente tanto de Argentina y de Uruguay, realmente es un número que nos hace hacer foco y tener una línea de selección específica de híbridos para silo. Dale, Roy. ¿Y qué traigo con esto? Muchas empresas o en muchos semilleros de maíz, el híbrido de silo es un híbrido que es consecuencia de su tamaño, su porte o su posibilidad de tener precio. En KWS creemos que son dos líneas de selección por separada, o sea, dentro de nuestros 2 programas de mejoramiento genético que tenemos en Argentina, creemos que de esos programas de mejoramiento tenemos que hacer una línea de selección específica para grano y una línea de selección específica para silo. Principalmente pensando en que tenemos distintos atributos. Cuando alguien piensa en un híbrido de grano, está pensando en un híbrido que se tiene que secar lo más rápido posible, generar solamente rendimiento, o sea, una planta 100% eficiente en generar espiga y que lo más rápido posible salga del campo y se vaya en camión. Ni hablar de que tenga una alta tasa de secado y que tenga muy buenos agronómicos. ¿Qué me refiero con esto? Una alta lignina en caña, una alta estabilidad de caña, que cuando nos vamos a pensar en un híbrido de silo, son aspectos que van en contra un poco de la digestibilidad. Por eso cuando hablamos de los atributos principales que miramos en un híbrido de silo, principalmente miramos rendimiento materia seca o rendimiento materia seca digestible. Ese rendimiento que realmente se va a traducir, en este caso leche o también carne. Obviamente que también miramos alto rendimiento en grano, después les voy a mostrar algunas imágenes de, porque sea un híbrido silero no nos olvidamos de que sea un excelente rendimiento en grano, eso nos va a dar energía al silo. Alta digestibilidad de la fibra, como este principal diferencial que les hablaba hoy, un híbrido de grano resistente en caña, un híbrido de silo pensado para que tenga una mayor digestibilidad esa caña. Obviamente que estabilidad de rendimiento y tolerancia a enfermedades es algo en lo que estamos mejorando y siempre viene dentro del programa de mejoramiento genético, pero algo que miramos en silo, que no se mira en grano, es la ventana de picado. Este GRIM se busca tanto en silo como en grano por una cuestión de que la planta acumule almidón durante mayor tiempo, pero sabemos que el cuello de botella de aquellos que hacen silo es la ventana de picado, es cuando llega la picadora. Entonces es otro aspecto muy importante que miramos en híbridos de silo. Dale, Roy. Dentro de lo que es la elección del híbrido, arriba van a ver como el segmento o el tema principal que voy a estar tocando y después abajo vamos a ir desarrollando. Dentro de la elección del híbrido también entendemos que en el mercado de híbridos de silo hay 2 tipos de productor, un productor ganadero, un productor de carne, un productor de leche. Y también ofrecemos desde la genética distintos híbridos para esos 2 mercados. En lo que es KWS Argentina tenemos disponibilidad de un híbrido tropical que genera volumen, pensado principalmente en generar fibra volumen. Fíjense, quizá bajos valores de almidón, pero principalmente está destinado a generar volumen de fibra. Después tenemos híbridos graníferos y graníferos de aptitud silera, donde son híbridos que son destinados a grano o destinados a grano y silo, entonces tienen esa versatilidad de uso. Y el híbrido de abajo, KWS 60050, es un híbrido netamente lo que nosotros llamamos aptitud silera. O sea que tiene aspectos importantes en lo que es la producción de silo. Fíjense, el híbrido de abajo, como les remarqué, si bien es silero, cuando ven el porcentaje de almidón, no está por debajo de un híbrido granífero. O sea, elegir un híbrido silero no está pecando en el porcentaje de grano que están metiendo a la bolsa. Eso es un concepto que quería remarcarlo principalmente porque muchas veces se cuestiona eso. Y después, cuando ven los parámetros FDA o FDN que nos están hablando de la digestibilidad y consumo, fíjense
que menor FD ni FDA tienen los híbridos que estamos pensando para silo, principalmente para producciones lácteas. Lo mismo la digestibilidad de la materia seca. Después, otro aspecto importante cuando hablamos de la elección del híbrido es el ciclo. Desde KWS tenemos un portfolio amplio donde ofrecemos ciclos largos y ciclos cortos. Seguramente van a ver híbridos que ya conocen, como son 4360, 4020, si quieren en los dos extremos, un ciclo largo y un ciclo corto. Y parte del portfolio que estamos proponiendo como la evolución de la genética desembarca este año en Uruguay, ya tenemos años de ensayos, que son 19120, 60950 y 60050 VIP3 Full, dos de ciclo largo, un granífero aptitud silera y un ciclo intermedio corto, 60050 VIP3 Full, que nos da la alternativa, como tienen acá a la derecha, de poder hacer siembras escalonadas, buscando, si quieren anticipar forraje, un ciclo corto, un cuerpo de picado, como puede ser lo que hacían con un 4360 en una fecha de siembra temprana, o en este caso hoy podemos utilizar 60950, y si quieren tomar la decisión de terminar el picado o no, la posibilidad de tener un granífero aptitud silera como es KWS 19120 para poder encontrar al híbrido siempre en el mejor momento y tener esa versatilidad de uso si de golpe no quiero picar todo y quiero mandar algo a grano. Dale, Roy. Otro aspecto que miramos en lo que es la elección del híbrido son la tecnología. Cuando hablo de la tecnología hablo cómo son nuestros híbridos frente a malezas o frente a insectos. Hoy día KWS tiene incorporado la tecnología Viptera 3, puse una imagen de un airbag, no nos imaginamos ya hoy para lo que es de la mitad del país para arriba de Argentina no usar tecnología porque realmente es muy necesario en lo que es el control de insectos, pero también tenemos otras alternativas que vienen con el evento en lo que es el control de malezas. Desde el punto de vista refugio tenemos a 4360G en el mercado silero y seguramente se va a venir otro híbrido a acompañarlo en breve. Después, en lo que es la tecnología full, el nuevo híbrido que estamos presentando esta campaña, que después Fede seguramente les va a comentar para que lo vayan a ver al stand. Además de tener tecnología Viptera 3, tiene la posibilidad de usar el sistema Clearfield, o sea, el herbicida on duty, que es un híbrido que nos va a permitir esa versatilidad quizá cuando hacemos maíz sobre maíz o para el control de algunas gramíneas resistentes o complicadas. Y bueno, después el resto del portfolio en Viptera 3. Esas son las tecnologías que hoy tenemos disponibles en silo. Después, desde el punto de vista de la sanidad, solamente acá, sin entrar mucho en detalle, dale Roy si querés, una más, les muestro qué fue un lanzamiento de híbridos para silo que tuvimos en el 2010 versus un lanzamiento de híbrido para silo, los que lanzamos en el 2021 en Argentina, que son los que están llegando hoy a Uruguay. La posibilidad de cerrar el lote en la última aplicación de herbicida, quizá un poco más sin tanta exigencia de monitoreo de tizón, que sabemos que es una enfermedad que nos pega también en silo. Muchas veces, por ser los lotes de silo, nos olvidamos un poco de la enfermedad y no le damos ese mismo manejo tecnológico que le damos a un lote de agricultura. También pensar en la sanidad de los híbridos sileros es algo que estamos prestando atención desde la empresa. Y dale una más. ¿Por qué? Porque si se fijan a la izquierda van a ver un híbrido sin aplicar frente a tizón, en lo que es una fecha de siembra tardía, versus distintas aplicaciones. Solamente lo traje como para explicar un poco lo que es la sanidad desde el manejo. Fíjense un testigo susceptible versus tratamientos aplicados. Hay entre 1.500 y 2.000 kilos de materia seca de diferencia. Entonces creo que en una producción se paga tranquilamente la aplicación. Pero bueno, desde la genética, todo el portfolio que está saliendo hoy y que está llegando a Uruguay ya tiene un nivel de tolerancia a enfermedades superior. Para hablar un poco de manejo, traje esta diapositiva, un poco qué es lo que pasa también en muchos de los lotes de acá de Uruguay, son lotes quebrados, donde hablamos de ambientes de alto potencial, ambientes de potencial medio y ambientes de bajo potencial. ¿Por qué traje esta diapositiva? Un poco cómo está condicionado el ambiente o el ambiente que le estemos dando al híbrido, nos va a hablar un poco del manejo de densidad y el manejo de fertilización que tendríamos que darle a ese lote. Si se fijan en la gráfica de la izquierda, que vendría a ser una derivada del gráfico anterior, de la foto anterior,
pueden ver cómo en función del ambiente, fíjense que es rendimiento en función del ambiente, la densidad va a estar condicionada por el ambiente que estemos usando. Un ambiente de alto potencial, fíjense cuánto mayor densidad va a estar permitiendo usar en un híbrido. Lo mismo un ambiente de potencial medio, la densidad disminuye, y en un ambiente de bajo potencial, la densidad baja. Conocer este tipo de manejo nos ha permitido ir hacia zonas marginales y a su vez empezar a conocer un poco más los ambientes y explorar mejores potenciales. No tanto los techos de rendimiento, sino elevar los pisos de rendimiento. Por lo tanto, la densidad depende de los recursos por planta que podamos ofrecer y no tanto de poner una densidad fija. Una menos, Roy. Pero también dependerá de la genética que usemos y acá creo que es algo clave. La densidad para un híbrido en un lote va a depender principalmente del ambiente, pero también de la charla que tengan en este caso con los técnicos de Procampo. Porque nadie conoce más a los híbridos de la empresa que la gente que está en el día a día en el desarrollo de los híbridos. Entonces, fíjense cómo frente a un mismo ambiente, 3916 o 3927, que son dos híbridos de grano que se usan acá en Uruguay, tienen totalmente una distinta densidad. En este concepto de híbridos de grano y densidad, muchas veces cuando hablamos de qué densidad utilizar en híbridos de silo, usamos la densidad que estaba pensada en ese lote para grano y le aumentábamos un 10, un 15% de densidad si el destino del cultivo era silo. Eso con los híbridos KWC no es así. Nosotros creemos que cuando tenemos una línea de selección específica para silo, desde la genética, también el manejo tiene que ser específico y distinto para silo. Y un poco lo que vemos es que nuestros híbridos, dale una más, Roy, tienen muy buena plasticidad, tanto sea reproductiva como vegetativa, y eso nos da una capacidad de compensar generando rendimiento. Si se fijan, en el gráfico de la izquierda, lo que ven es materia seca digestible en función de la densidad. La curva de naranja es una curva de fecha de siembra temprana, la curva tardía es una fecha de siembra de diciembre, que bueno, es lógico que disminuya un poco la densidad óptima, pero lo que quiero que vean en esa imagen es cómo un punto que está sobre el 4, el más alto naranja, por ejemplo, genera el mismo rendimiento que generaríamos con varios de los puntos que están en 60 o 70.000 plantas del mismo punto naranja. ¿A qué voy con esto? Podemos tener el mismo rendimiento generando 0,5 kilos por planta o generando 1,2 kg por planta si bajamos densidad. O sea, esa plasticidad que tienen los híbridos, de que cuando bajas densidad generan más rendimiento de planta completa, recordemos que el silo estamos hablando de la espiga más del resto de la planta, es una plasticidad que nos permite bajar densidad sin penalizar rendimiento. Y si se fijan, este es un ensayo que hicimos hace poco en Jesús María, en un evento que tuvimos. Lo que quise representar ahí con esos dos paquetes de caña fue 5 plantas por metro, si lo ven arriba son 5 tallos, y contra 9 plantas por metro u 8 plantas por metro. Prácticamente el cultivo en esas dos situaciones, dale una más, Roy, estaba generando el mismo rendimiento, pero en uno el cultivo estaba estresado, que es lo que ven a la izquierda, y de este lado el cultivo estaba sin estresar. Piensen si esta situación o este manejo se hubiera dado en un año seco, el cultivo de la izquierda seguramente no hubiera tenido espiga y el cultivo de la derecha seguramente hubiera podido sobrevivir. Además, si se fijan, las plantas de la izquierda, ¿cómo están? Están más raquíticas, ya empiezan a tonalizarse de un color naranja, empiezan a estar más expuestas a tener algún tipo de quebrado por retraslocación de recursos y demás, versus las plantas de la derecha que están verdes, fuertes, y eso impacta también principalmente en la calidad, que es la diapositiva que sigue. En el gráfico de la izquierda lo que van a estar viendo es calidad y en el de la derecha rendimiento. Vamos a arrancar por el de la izquierda. Si se fijan las líneas naranja, el eje de las X vendría a ser de abajo, es 50.000 plantas, 70.000 plantas y 90.000 plantas. Las barras naranjas son la digestibilidad total de la FDN o el total tract, la digestibilidad real en el tracto digestivo. Fíjense a medida cómo aumentamos la densidad, o sea, nos venimos hacia la derecha, la digestibilidad de esa FDN cae. La materia seca tiende a aumentar, ¿por qué? Porque la planta se estresa y se pone más seca, pero esa caída en la digestibilidad principalmente se da por la línea negra que aumenta,
¿Qué es lo que aumenta? La lignina. Eso sabemos que si la lignina entra a la panza de la vaca, realmente es algo indigestible que no va a estar proporcionando nutrientes digestibles. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Fíjense cómo una simple decisión de manejo de bajar densidad nos hace tener no penalizar en rendimiento, pero sí aumentar la calidad. Y si se fijan abajo, es lo que les decía del rendimiento. Materia seca digestible es lo naranja. Fíjense cómo una menor densidad tuvo 15.000 kilos de materia seca digestible por hectárea versus 90.000 plantas que tienen 11.000 kilos de materia seca digestible. Dale una más, Roy. Por lo tanto, tenemos la densidad como una herramienta más de manejo. O sea, bajar densidad en silo, en esta genética, y vale la aclaración, es una herramienta que les va a permitir cuidar densidad, cuidar calidad sin perder rendimiento principalmente. Dale una más. Y conocer ese manejo de densidad de nuestros híbridos hileros también nos va a permitir empezar a trabajar en agricultura por ambiente y empezar a conocer más cómo explotar el máximo potencial de cada ambiente. Este es un trabajo que hicimos con el resto del equipo de Silo, donde trabajamos en una empresa argentina, Adecoagro, seguramente muchos la conocen, donde previo una caracterización inicial que tenía el campo sobre capas de rendimiento del lote de cultivo de maíz, nos vinieron a preguntar qué manejo de densidad tendríamos que hacer. Lo que hicimos fue delimitar 3 zonas, donde, si se fijan a la derecha, las densidades fueron en una zona buena 82.000 plantas y en la zona más inferior del ambiente, estamos hablando de buenos ambientes, pero estaban delimitados así, 70.000 plantas. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho en esa caracterización? Seguramente ser más restrictivos con la densidad de plantas. En vez de ir de 80 a 70.000, ir de 80 a 60.000 plantas. Conociendo esa plasticidad vegetativa y reproductiva que tienen los híbridos de silo, podríamos haber sido más contrastantes incluso en la densidad. Teniendo este tipo de manejo, de todas maneras, lo que nos permitió, si ven en las tablas de abajo, es en los 3 ambientes distintos tener rendimientos parecidos, por lo menos en los ambientes de medialoma y bajo, en el medialoma y de bajo potencial, y tener un excelente rendimiento en el ambiente verde, que fue donde mayor densidad se usó. Pero cuando vamos a analizar la calidad, ese manejo diferencial de calidad lo que nos permitió fue mantener muy bien la digestibilidad de la FDN, por ejemplo, y el almidón, que es lo que ven a la derecha y abajo. Si hubiéramos sido más contrastantes en la densidad de plantas, seguramente lo que hubiéramos logrado era tener más espigas como el ambiente de abajo en el resto de los ambientes. Y esto de bajar densidad para cuidar calidad sin perder rendimiento, también es un ahorro que tienen ustedes en la ración de los animales, ¿no? Por una menor cantidad de semilla que estamos usando. Felipe, no me mates por la recomendación de bajar densidad. Pero sepan que tienen una herramienta que es muy útil para eso. ¿A qué voy con esto? ¿Tienen que bajar densidad en todos los ambientes? No. En los ambientes de alto potencial, utilizar altas densidades está perfecto, siempre y cuando se acompañe el ambiente o con riego, o con un lote con napa, o con un lote que viene niño, y también acompañar ese planteo de alta densidad con fertilización, que ese es el tema que sigue. Cuando hablamos de fertilización para grano y silo, normalmente manejamos de la misma manera aquellos ambientes que van destinados a grano que van destinados a silo. Pero de entrada ya tenemos una gran diferencia que es el manejo de la reposición. Sabemos que cada nutriente tiene un factor de requerimiento y también un índice de cosecha, o sea, un índice o un factor de extracción. ¿Qué es lo que nos está pasando? Estamos empobreciendo los suelos si no estamos pensando que el factor de requerimiento de grano es distinto del de silo. Ahí les traje una tabla muy sencilla que la pueden encontrar en internet del INMI, el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, donde básicamente pueden calcular el factor de extracción que tienen en grano. Piensen que ese índice de cosecha en grano es distinto de lo que es en silo. Si estamos hablando de que cada 10.000 kilos de grano nos llevamos 20-25 kilos de fósforo en el camión, en silo nos estamos llevando alrededor de 35-40 kilos de fósforo que lo mudamos seguramente de un lote a otro. Si hacemos bostear las vacas en otro lote, bienvenido, algo va a recuperar, pero si no es fósforo que estamos sacando del campo. Y así pasa con las bases y con el resto de los nutrientes.
Dale una más. Y fertilización, pensando en nitrógeno como el nutriente más responsable o el nutriente que más limita la producción argentina en lo que es el cultivo de maíz, hemos visto que aumentar o fertilizar con nitrógeno genera un aumento en materia seca, que es algo que también se da en rendimiento en grano, pero también mejora la calidad. Cuando fertilizamos con nitrógeno vemos aumentos en lo que es la digestibilidad, principalmente por disminuciones en la FDN y FDA. Y trabajos recientemente que estamos haciendo con la empresa, vemos que el fraccionamiento de nitrógeno, así como se hace en maíz para grano, está impactando positivamente en la calidad de nuestro silo. Recuerden que los híbridos modernos de maíz, y acá hablo en general, la mayoría de las empresas concuerdan con esto, han migrado o tienen una tasa de acumulación de nitrógeno que antes se creía que era hasta estadios tempranos. Hoy la tasa de acumulación de nitrógeno se da casi hasta R1. Incluso en R1 tenemos respuesta al agregado de nutrientes, principalmente nitrógeno. ¿Qué quiero decir con este? Aquel productor que no está pasando un pivot no va a poder hacer una aplicación en R1, pero aquel productor que tiene la posibilidad de con riego también fertilizar, direccionar fertilizaciones tardías, si querés mejorar calidad en silo, puede llegar a ser una alternativa. Y eso lo estamos trabajando desde la empresa. Como aplicaciones tardías podrían impactar no solamente en rendimiento, sino también en calidad. El otra más, Roy. Después una menos. Respecto al momento de corte como una herramienta que tenemos desde el manejo, todos sabemos que el momento ideal para hacer silaje de maíz es entre media línea de leche y 3/4 línea de leche, que eso tiene cierta relación con el porcentaje de materia seca de la planta completa. Ahí, si vienen al cuadro de la derecha, cuando estamos entre 1/3 y media línea de leche, estamos generando entre el 90 y el 80% de rendimiento en grano y estamos con el potencial al 100% de producción de materia seca de la planta completa. Normalmente, como les decía, siempre está esa media línea de leche alrededor de los 32-35% de materia seca. Ahora, ¿qué pasa años como este cuando estamos picando maíz fuera de ese rango? Dale una más, Roy. ¿Qué nos pasó acompañado de lo que decía Gonzalo de que sufrimos una sequía o la más grande de los últimos 70 años? Nos encontramos muchos lotes como el de arriba y muchos lotes como el de abajo, sin grano o con grano, y llegaron muchas consultas de cuándo hacer el picado. La realidad es que nosotros desde la empresa siempre recomendamos esperar a que, si tenés la posibilidad, si sabés que va a formar espiga, esperar la acumulación de grano sin tenerle miedo a la materia seca, porque realmente la materia seca de la planta completa la va a estar determinando la espiga. Pero hay muchas veces que hemos picado cultivos prematuramente sin grano. ¿Y qué fue un poco lo que pasó cuando fuimos a ver los análisis de este año? Si se fijan a la derecha, solamente un comentario, fíjense cómo cuando arrancamos a hacer los picados de este año, los porcentajes de almidón cayeron, propiamente por esto de la sequía, pero la digestibilidad total del tracto digestivo no cayó. Un poco eso es lo que, no sé si lo vieron acá en Uruguay también, los que muestré en silo, un poco eso lo que hablábamos con el laboratorio y por qué se explicaba es por qué ese picado prematuro de los híbridos de maíz, donde si bien no tienen almidón para que aporte digestibilidad, son plantas que se picaron prematuramente, o sea, en un estadio temprano. Entonces la deposición de lignina no era tan alta. En cierta medida tener esto no es tan complicado porque si tenés digestibilidad y suplementás con grano, aunque aumente costo, es una forma de mantener la calidad de la dieta. Eso es un poco lo que vimos. Tenemos mucha información generada sobre cuándo picar y cuándo picar los híbridos nuestros, y en eso estamos trabajando también desde el punto de vista del momento de corte. Dale una que más. En lo que es la ventana de picado. ¿Por qué les traigo esta diapositiva? En la teoría está bárbaro picar en media línea de leche. En la práctica es cuando llega la picadora. Tenemos el mismo problema tanto en Argentina como Uruguay. Entonces, para suplir este problema, intentamos ofrecer en el mercado híbridos que tengan ventana de picado. ¿Qué quiere decir que tenga ventana de picado? Que esté en cierta medida esperando esa picadora. La ventana de picado se define desde el punto de vista de la materia seca según el autor, pero más o menos cuando la planta está entre 30 y 40% de materia seca. En ese momento, normalmente en años de condiciones normales, tenemos la mejor relación rendimiento y calidad.
porque estamos dentro de la media línea de leche y demás. Ahora, si vamos a ver en el gráfico que ven ahí, que es materia seca en función del tiempo, fíjense la diferencia que encontramos entre un híbrido granífero, el de la izquierda, o sea, el que tiene mayor pendiente, y un híbrido silero. El tiempo que el híbrido granífero está entre 32 y 40% de materia seca es mucho menor del tiempo que está el híbrido silero. Eso es una ventaja que nos permite, cuando la picadora de golpe se demora o se anticipa, llegar y encontrar el cultivo en el momento óptimo. Muchas veces, si estamos haciendo un silo bolsa, irnos a 45% de materia seca no es tan complicado, porque la anaerobiosis se la damos con la bolsa, pero cuando estamos haciendo un silo de pisado, si nos vamos cada vez más del momento óptimo, llega muchas veces que por más que lo piquemos más chiquito, no hay forma de darle anaerobiosis y mantener la calidad. Además, siempre que nos desviemos de un 32 o un 40% de materia seca, vamos a estar complicando todos los eventos de fermentación y demás que pasan dentro del silo, y eso realmente complica. Dale una más, Roy. Y acá hay un concepto nuevo que estamos trabajando desde la empresa, principalmente por los híbridos nuevos que estamos encontrando en silo. La realidad que con 4360, con 4020, que son híbridos que ya teníamos en el portfolio, nos está complicando mucho encontrar híbridos que sean superadores en varios aspectos. Y algo que encontramos de la genética nueva, que es un poco la que llega y desembarca este año en Uruguay, es la estabilidad de la ventana de picado. Fíjense en el gráfico de la izquierda arriba, vamos a utilizarlo para explicar y después van a ver los otros gráficos. Un híbrido que tenga alta estabilidad de picado, sí, la columna naranja o el área naranja sería, lo estamos picando entre 32 y 40% de materia seca. Mientras más horizontal sea la línea, como es la línea negra, si lo picamos en 30%, 32% de materia seca, tenemos un alto rendimiento de materia seca digestible. Si nos vamos a pasado, mantenemos esa calidad o esa materia seca digestible. Ahora fíjense, un híbrido de baja estabilidad de ventana de picado, como es la curva naranja, si lo picamos muy anticipado, el rendimiento de materia seca digestible cae, lo mismo que si nos pasamos. Entonces, la realidad es que la ventana de picado no es solamente mantenerse en materia seca entre 32 y 40, sino es generar rendimiento y de calidad dentro de ese segmento o de ese tiempo. Fíjense, un lanzamiento del 2010 tiene una curva bastante parabólica, invertida, ¿no? O sea, si nos desviamos de ese óptimo que está en el centro hacia la izquierda, o sea, lo picamos antes o lo picamos más pasado, estamos viendo cómo cae en rendimiento. Versus los lanzamientos que están desembarcando 2021, fíjense cómo en el caso de arriba la parábola es más achatada, o sea que si lo picamos antes, lo picamos después, no es tan complicado. Lo mismo que el lanzamiento incluso de abajo, que es uno de los híbridos que traemos este año. Fíjense cómo a medida que nos estamos yendo hacia mayor materia seca, igual el híbrido sigue respondiendo con alto rendimiento de materia seca digestible. El de abajo un poco se explica por ciclo, ese aumento en el rendimiento de materia seca digestible, y el de arriba un poco se explica por la calidad que tiene en la digestibilidad de caña. Por lo tanto, estos híbridos, los nuevos, o este nuevo segmento de híbridos, son realmente entre 18 y 15 días de ventana de picado, cuando aquel realmente, de esos 20 días, en momento óptimo solamente teníamos los del centro, 5 o 6 días de ventana de picado óptima. Entonces estamos trabajando en eso también desde la genética para ofrecerle al productor una herramienta más si se quiere que cada híbrido tenga una mayor ventana y en cierta medida cuide más el rendimiento y la calidad. Como conclusiones, elegir un híbrido en función del destino, ambiente donde voy a estar utilizándolo. Tenemos ambientes de alta productividad, ambientes de baja productividad. Conocemos nuestro híbrido, están caracterizados, sabemos cuáles son de estabilidad, cuáles son de alta productividad. Tenemos los híbridos pensados por objetivos. Si sos filotero, si querés destinar un silo de calidad a la vaca que está en pico de lactación, o si querés destinar a una categoría de recría donde por ahí es otra la demanda energética. Desde el punto de vista del manejo, podemos bajar densidad sin perder rendimiento, buscando estabilidad y calidad. Los años de los que venimos, hagamos la mea culpa. Si hubiéramos bajado densidad, seguramente hubiéramos podido ser más estables en la producción
Eso nos pasó a nosotros como empresa de que seguimos pensando, che, tendríamos que haber recomendado bajar más densidad, haciendo un poco la autocrítica. Fertilizar pensando en rendimiento objetivo en nitrógeno y esa posibilidad del fraccionamiento de la dosis de nitrógeno para mejorar calidad, y también fertilizar sin olvidarnos de la reposición y monitoreo de lotes en general. Dale una más. Decisiones acertadas en lo que es la producción de silo. Cuando hacemos el momento de corte, es el momento donde mayor cantidad de materia seca tenemos del cultivo. De ahí en adelante son todos procesos de pérdida. Entonces, si tomamos decisiones acertadas hasta ese momento, es la única manera que tenemos de cuidar el rendimiento y cuidar la productividad de nuestros lotes. Muchas gracias. Gracias Santiago por esta puesta a punto. Sí, será importante, ¿no? Todo eso para el objetivo que tienen ustedes, los tamberos, de producir más y mejor. Ahora viene Federico Belenta, gerente de Procampo, para hacernos un cierre. Federico, el público es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, productores, técnicos, distribuidores, cooperativas que nos acompañan. La verdad que, bueno, apostamos a esta mercoláctea, la primera acá en Uruguay. KWS en Argentina fue pionero en mercoláctea. Así que nada, lo mío es agradecerles. 25 años nos unen de trabajo con KWS, Gonzalo, Felipe, Germán, Alfredo, que fueron los pioneros de Procampo en empezar a trabajar juntos. Simplemente agradecerlos. Para nosotros el desafío, un poco lo dijo Gonzalo, es necesitamos trabajar junto a los técnicos, junto a los productores, para que no sea esto una venta de una bolsa de semillas, sino que nos vuelvan a elegir y que obviamente caminemos el trayecto juntos. Así que nada, agradecerles. Este año puntualmente nosotros estamos en Uruguay lanzando la tercera generación de híbridos de maíces en KWS. Los invitamos a nuestro stand para que lo conozcan. Ahí va a estar Fedan Boyarena, Agustín Aguirre, Roy Cooper, Felipe, contándoles de qué se tratan estos materiales que, bueno, Santi Vaca ya los describió. Así que la invitación de Procampo y KWS es trabajar juntos, ir en ese camino. Y nada, simplemente es cerrar con esto, invitarlos a nuestro stand, vamos a picar algo de lo que quedó. Así que nada, gracias a todos, gracias a Mercoláctea, así que muchas gracias.